ven bien, o si no para cerrar las cortinas. Bien. Hola a todos, todas, gracias por venir. Con Gonzalo planeamos esta actividad aprovechando que él está acá en Curacautín, ya que él vive en Santiago. ¿Ya? Antes de empezar la presentación, queremos pedirles que todo esto sea en un ambiente de respeto, porque nosotros como jóvenes, más que dar una cátedra, bueno, sobre todo Gonzalo, porque va a ser el que expondrá, más que dar una cátedra, queríamos que gente más de nuestra edad, como que el mensaje le llegara más a ellos, ¿ya? Porque creemos que la base de todo es saber todos estos tecnicismos y también entender la Constitución, que es un tema que está bastante, sí, ¿no? Como que es lo que más se pide el cambio de la Constitución. Entonces creemos que es importante entenderla y qué mejor que un estudiante joven, estudiante de Derecho, la explique. ¿Ya? También contextualizar el lugar donde estamos realizando la actividad, ya que este liceo tiene alrededor de 85% de vulnerabilidad entre sus alumnos y alumnas. Y eso son cifras de PADEM 2018. Entonces, para nosotros es importante que se entienda eso, ya que el movimiento social es por esto, por la desigualdad y por la falta de oportunidades que muchas veces se ve por no haber nacido en una familia que buscaba dinero, ¿ya? Entonces ahora le doy la palabra a Gonzalo. Muchas gracias por asistir, estamos muy agradecidos de su presencia. Buenas tardes, asistentes del público. Mi nombre es Gonzalo Isla, soy oriundo acá de Curacautín, soy estudiante de Derecho en la Universidad de Chile. Y en razón de todo el contexto sociopolítico que estamos viendo actualmente, es que con Fabiana se nos ocurrió la idea de precisamente hacer esto, de hacer una especie como de taller, conversación sobre qué es la Constitución, porque durante todo el transcurso de este debate ha sido la pregunta más como que se nos ha hecho llegar a nosotros como estudiantes de Derecho por parte de la gente que de alguna manera quiere ser partícipe de este debate, pero que no tiene idea más o menos de qué va todo esto. Entonces, por eso se nos ocurrió esta idea. Les agradezco mucho la disposición, el tiempo que se entregan para este taller y por la atención a lo que les vaya a decir en este momento. Lo que es importante para esta exposición es que vamos a tratar metodológicamente algunas preguntas que son precisamente las que les decía, que son las que más se nos han hecho llegar a nosotros como estudiantes de Derecho. De partida, ¿qué es una Constitución? ¿Qué es este texto legal del que tanto se habla? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué tiene tanta relevancia en nuestro sistema jurídico, en nuestro sistema sociopolítico actual? ¿Y por qué es necesario para los estados como el nuestro, como es Chile, el tener una Constitución? También tratar qué es lo que dice nuestra Constitución, qué se contiene, qué materias se tratan, qué, digamos, aspectos de nuestra vida política se dicen, qué es lo que no se dice, etc. ¿Cómo llegamos a la nuestra? ¿Cómo fue que pasamos desde nuestra historia institucional a tener una Constitución como la que tenemos actualmente, que es la Constitución de 1980, reformada por el presidente Ricardo Lagos el año 2005, reformada y refundida? Y finalmente, ¿por qué debemos cambiarla o por qué existimos quienes creemos que efectivamente debería hacerse un cambio de la Constitución para de alguna manera resolver muchas de las inquietudes y problemas sociales que se han dejado de manifiesto en las protestas que se han visto a partir del 19 de octubre de este año? Y finalmente, entregar algunas conclusiones personales sobre todo lo que les voy a conversar y sobre lo que yo pienso respecto a este conflicto. Para empezar, ¿qué es la palabra Constitución? La palabra Constitución viene de dos expresiones latinas, una es cum y otra es statuere. La palabra cum quiere decir en el español con o conjuntamente, mientras que statuere significa establecer. Por lo tanto, si unimos estas dos palabras, tenemos la unión tenemos la expresión realmente de establecer conjuntamente. ¿Y qué es lo que vamos a establecer conjuntamente? Se establecen conjuntamente reglas de conducta, se establecen mecanismos, se establecen procedimientos, se establecen atribuciones de los poderes del Estado. Por lo tanto, en base a esto, decimos que la Constitución
surge a partir del poder constituyente y es el conjunto de normas que determina las bases, el funcionamiento y la organización del Estado. Básicamente, la Constitución es nuestra norma jurídica fundamental, es la norma jurídica suprema de nuestro ordenamiento jurídico, es la norma más importante y es la que tiene el más alto rango dentro del entramado que son todas las leyes de nuestro Estado. En nuestro Estado existen muchas leyes que tienen distintos grados de importancia dentro de una pirámide de jerarquía. La primera de ellas es la Constitución, es decir, a partir de ella nacen todas las leyes de nuestro sistema y todas las leyes tienen que marcarse dentro de estos límites que marca la Constitución. Ya sean leyes simples, leyes de quórum calificado, leyes orgánicas constitucionales, decretos leyes, decretos con fuerza de ley, ordenanzas municipales, todo tiene que marcarse dentro de lo que es la Constitución. Las constituciones de los Estados básicamente regulan lo que es la vía política del Estado, qué es lo que nosotros como pueblo, como ciudadanía, queremos para nuestro propio Estado y cuál es el camino que queremos seguir como sociedad. Y para efectos de esta exposición, voy a decir que la Constitución cumple esencialmente dos objetivos. El primero de ellos es que la Constitución limita los poderes del Estado. ¿Y en qué sentido los limita? Lo limita en tanto entendemos que el Estado es este ente enorme que regula se encuentra por encima de toda la nación y que en atención a este poder tan grande es muy fácil que se puedan producir situaciones de vulneración o de abusos respecto de nosotros que somos los particulares o los ciudadanos del Estado. Y por otra parte, la Constitución cumple el objetivo de establecer los derechos de sus ciudadanos del Estado, es decir, nuestros derechos fundamentales y cómo el Estado los garantiza y cómo nosotros podemos exigir su cumplimiento respecto del Estado. Para empezar ya con todo el tema del debate alrededor de la Constitución, hay una palabra súper importante que se ha escuchado mucho hablar en el debate actual, se ha escuchado en las noticias, se ha escuchado en la radio, redes sociales, etc. Y es la palabra constituyente. ¿Qué quiere decir constituyente? ¿Qué es todo esto? Constituyente se refiere al poder constituyente. Y el poder constituyente es aquel poder que tiene la facultad para establecer, para dictar, para poner y crear una constitución política de la República. Ese poder constituyente se encuentra radicado en el pueblo o en la nación, es decir, todos y cada uno de los que estamos acá, incluidos el resto de los ciudadanos de este país llamado Chile, somos el poder constituyente. Hay quienes dicen que el poder constituyente es el cuarto poder del Estado, junto al poder ejecutivo, al poder legislativo y el poder judicial. Sin embargo, esa concepción claramente tiene algunas críticas, tiene gente que la acepta, gente que no, pero es bueno como para hacer la idea de que también es un poder importante dentro del Estado. Básicamente este poder es anterior a la Constitución. ¿Por qué? Porque es el mismo pueblo el que toma la decisión de crear una Constitución para de alguna manera limitar y marcar, digamos, la cancha de lo que es la vida en sociedad. Lo que dice ahí, que se define la forma del gobierno del Estado. Esta cuestión de que es anterior a la Constitución es mucho más clara cuando vemos un Estado que recién está surgiendo o un Estado que está naciendo recién, donde los ciudadanos son los que dicen, ya, nosotros queremos que nuestro Estado tenga tales y tales características, que sea una democracia directa, representativa, etc. Entonces, por lo mismo, decimos que el poder constituyente no encuentra ninguna base en norma alguna, porque a partir de él es que nace el derecho. ¿Y qué quiero decir con esto? Que como el poder constituyente es el que establece la Constitución, es el que la crea, es el que pone las reglas del juego, a partir de esta Constitución es que nace todo el derecho, nacen todas las leyes que después a partir de ella se desprenden, etc. Por lo tanto, también concluimos que el poder constituyente tiene una tarea principalmente política más que jurídica. ¿Y por qué política? Porque el poder constituyente lo que busca es esencialmente cuál va a ser el fin que todos nosotros como sociedad en conjunto queremos perseguir, que como Estado queremos tener como norte y dirigirnos hacia él. En nuestro Estado, por ejemplo, en los primeros artículos de nuestra Constitución se tiene que el fin del Estado es velar por el bien común de todas las personas. Eso es un fin del Estado que en principio debería determinar el poder constituyente, pero que en la práctica vemos que no es así por las razones que les voy a exponer más adelante. Siguiendo, ¿para qué es la Constitución realmente? ¿Por qué el poder constituyente toma la decisión de establecer una Constitución y someterse a ella?
Básicamente, acá es todo un poco más técnico, esta cuestión aviso, que son cosas que uno antes me decían que uno antes las veía en lo que era la cátedra de educación cívica, que ya no existe, y son cuestiones que nosotros en Derecho vemos en un ramo de varios semestres que es Derecho Constitucional. Así que les pido atención porque esto es más o menos técnico. En primer lugar, uno de los fines de la Constitución es determinar la estructura política del Estado y su funcionamiento. ¿Qué es lo que les decía? ¿Cuáles van a ser las atribuciones de los distintos poderes del Estado? ¿Qué tipo de Estado queremos establecer para el pueblo? Si queremos democracia, si nosotros como pueblo queremos tener una monarquía, ¿qué atribuciones queremos que tenga nuestro presidente, nuestro Congreso? Todo ese tipo de cuestiones se establecen en la Constitución. Crea las bases y los principios del orden jurídico y de la unidad política del Estado. ¿A qué me refiero con principios? Como esas especies de normas que, si bien no están escritas, guían el actuar o guían hacia dónde van dirigidas todas nuestras normas. Por ejemplo, uno de los principios rectores de nuestra Constitución es el principio de subsidiariedad. El concepto de Estado subsidiario nace a partir de este tipo de fin que cumple la Constitución, que también voy a referir más adelante a ese concepto. Limita los poderes del Estado, lo que ya les decía, los poderes del Estado tienen tanto poder que es necesario delimitarlos para evitar los abusos hacia la ciudadanía, para evitar que, no sé, el presidente haga lo que quiera, que el Congreso haga lo que quiera, que el Poder Judicial haga lo que quiera, y que básicamente estos tres poderes, que son los poderes entendidos como tradicionalmente, no se inmiscuyen en las tareas del otro. Es decir, que el presidente de la República no pueda hacer lo que quiera en las sentencias de los jueces, que los jueces no puedan crear leyes como ellos quieran respecto del Congreso y que el Congreso no pueda meterse en las atribuciones que son propias del presidente. Una cuestión de que los poderes mismos del Estado se equilibran entre ellos. Establece los derechos y las garantías fundamentales de las personas. Nosotros, dentro de nuestra Constitución, nos encontramos con un catálogo de derechos fundamentales distintos a los derechos humanos, que son propios del derecho internacional, que son aquellos derechos que el Estado nos reconoce, nos garantiza y nosotros podemos exigirles su cumplimiento al Estado por la sola razón de nosotros ser ciudadanos de este Estado. Fija las tareas y las políticas del Estado, hacia dónde está encaminado el Estado, qué es lo que más se persigue, si acaso el Estado se preocupa más por la actividad, por la vida, por el bien común de todos, etc. Fija los procedimientos para resolver los conflictos dentro de la comunidad, es decir, cómo nosotros como ciudadanos queremos que los conflictos que se desarrollen entre nosotros como individuos, que se desarrollen entre nosotros con organismos del Estado o que se desarrollen entre los mismos organismos del Estado, cómo habrán de solucionarse estos. En principio, y para adelantar un poco, este procedimiento para resolver los conflictos es el que se le entrega al Poder Judicial. Es el Poder Judicial al que se le entrega la facultad de conocer, de juzgar y de ejecutar lo juzgado respecto de los conflictos de relevancia jurídica que se promuevan entre nosotros como ciudadanos. ¿Por qué? Porque la autotutela como mecanismo de resolución de conflictos, es decir, esta cuestión de hacer justicia por nuestras manos, está absolutamente prohibida tanto en nuestro Estado como en otros estados del mundo. ¿Por qué? Porque básicamente entendemos que nosotros como ciudadanos humanos, inteligentes que somos más que solamente la violencia. Por ahí va un poco esta cuestión de la autotutela. Y finalmente, otra cuestión que es importante en las constituciones es que se fijan los procedimientos de creación de las leyes y de las reformas parciales o totales de la Constitución, que es algo que se ha visto harto en el debate actual sobre el tema de los quórum, cómo se crean las leyes, por qué no se puede llegar y cambiar la Constitución, por qué no la podemos cambiar de una, todo ese tipo de cuestiones están en la Constitución. Entonces, en resumen, el objetivo principal de la Constitución es fijar las reglas del juego político del Estado. De la misma forma que, no sé, un deporte como debe ser el fútbol, como el voleibol, donde tenemos una cancha delimitada, donde tenemos un objetivo claro, que es que, no sé, una cantidad determinada de jugadores cumpla el objetivo que es meter goles en un lado o el otro de la cancha y que ambos lados puedan hacerlo de la misma forma, la Constitución es muy parecida a eso. La Constitución nos asegura derechos a todos y a todas las personas que residimos en el Estado. Entonces, ya como aterrizando esta cuestión del concepto macro que es Constitución hacia nuestra propia Constitución, y para la persona que quisiera eventualmente después de este taller llegar a su casa, buscar en Google Constitución Chile y empezar a leer qué es lo que dice nuestra Constitución, le adelanto un poco qué es lo que dice la nuestra. Nuestra Constitución se compone de 15 capítulos en los que se trata de la organización del Estado. El capítulo 1 trata de las bases de la institucionalidad.
básicamente refiere a que las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Qué más dice la Constitución? El principio de subsidiariedad, etc. La nacionalidad y la ciudadanía. ¿Quiénes somos chilenos? ¿Quiénes son extranjeros? ¿Y quiénes somos chilenos o extranjeros ciudadanos? Que es una calidad esencialmente política que determina la Constitución. Y esa calidad política de ciudadanos que tenemos todos nosotros también se puede perder. ¿Por qué? Por las condiciones y las circunstancias que también se mencionan en la Constitución. El capítulo 3 refiere de los derechos y de los deberes constitucionales. Acá es lo que decías, todo lo que mencionabas sobre los derechos fundamentales. En el capítulo 3 se encuentra el artículo 19, que creo yo que es el artículo más extenso que tiene toda esta Constitución, donde se nos entregan 26 numerales con distintos derechos que el mismo Estado nos reconoce y nos garantiza. El capítulo 4 trata sobre el gobierno, lo que es presidente de la República y ministros, poder ejecutivo en resumen. Capítulo 5, Congreso Nacional, poder legislativo, poder judicial, lo que es tribunales y esta facultad de juzgar, o sea, conocer, juzgar y ejecutar lo juzgado. Capítulo 6. Capítulo 7, el Ministerio Público, organismo autónomo que se creó con la reforma procesal penal del año 2005, que buscó principalmente reemplazar la situación anterior de la persecución de los delitos, donde el anterior juez del crimen era la persona que, uno, conocía de los delitos, de las denuncias, dos, investigaba, tres, acusaba a la persona y cuatro, también sentenciaba y básicamente terminaba por juzgar a la persona con claramente una falta completa de imparcialidad, que es un derecho humano también que tenemos todas las personas, porque es imposible que una persona que ya está conociendo una causa y está acusando a otra persona pueda tener un juicio totalmente imparcial a la hora de resolver un conflicto. Entonces, por esa razón se crea el Ministerio Público, con el fin de que esta institución sea la única encargada en nuestro país de investigar los delitos por hechos que sean constitutivos de delitos. El capítulo 8 trata sobre el Tribunal Constitucional, otra institución más o menos polémica, que como fin principal tiene la función de realizar lo que se llama el control preventivo de constitucionalidad de los proyectos de leyes, es decir, aquellos proyectos de leyes que salgan de los marcos que establece la Constitución, va a ser declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Una cuestión que hemos visto pasar harto con los últimos proyectos de ley que ha tirado la oposición, porque el Tribunal Constitucional, uno, tiene una composición más o menos dudosa, y dos, nuestra Constitución ya es un impedimento más o menos fuerte para los proyectos de ley que se quieren establecer en nuestro país. Y en la segunda mitad de la Constitución nos encontramos con otros organismos importantes como el CERVEL, la Contraloría General de la República, las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, el Consejo de Seguridad Nacional, que ya vimos que el presidente de la República hace unos días citó a uno de estos consejos para tratar las materias sobre las protestas que hemos visto en nuestro país en el último tiempo, Banco Central, Gobierno y Administración Interior del Estado, que se refiere a todo lo que es gobierno regional, provincial y comunal. Y finalmente, el capítulo importante en todo este debate es el de la reforma de la Constitución. Este capítulo que se ha buscado en el último tiempo de modificar con el fin de poder dar la posibilidad de nuestro país de tener un plebiscito para eventualmente que el pueblo mismo, nosotros, en tanto poder constituyente, podamos decidir si queremos o no queremos una Constitución nueva. ¿Cómo llegamos a nuestra Constitución? Muy a grandes rasgos, porque este taller no es un taller de historia institucional, ni tampoco de historia de Chile, ni historia constitucional, pero sí mencionar que nuestra actual Constitución es la del año 1980, que se creó bajo la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Su anteproyecto fue redactada por la Comisión Ortúzar, compuesta principalmente por abogados juristas de la confianza de la Junta Militar, y dentro de la cual se encontraba el señor Jaime Guzmán, que es el principal cerebro detrás de la Constitución de 1980, un abogado y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esta Constitución reemplazó la Constitución de 1900 del presidente don Arturo Alessandri Palma, y lo que es importante de esta Constitución, que es donde nace un poco más o menos la necesidad o la duda de si acaso es una razón para cambiar la Constitución, es la ratificación que se hizo de esta Constitución el día 11 de septiembre del año 1980, donde la opción sí a la nueva Constitución ganó por un 67% versus un 30% que votó a que no se aprobara esta Constitución. Un plebiscito al cual me voy a referir también más adelante.
y fue posteriormente reformada en el año 2005 por el presidente Ricardo Lagos. En atención a esta circunstancia, que fue reformada y fue posteriormente también reformada por otros presidentes de la República, que existen opiniones variadas de si acaso esta Constitución fue ratificada en la práctica por todos nosotros debido a esta cantidad de reformas, o si efectivamente nuestra Constitución realmente siempre ha sido ilegítima por las condiciones en las cuales se creó y se estableció nuestro sistema, porque básicamente sabemos que esta Constitución se impuso por la dictadura militar. Entonces, haciendo un resumen más o menos de las razones que tenemos para reemplazar esta Constitución, lo que les decía, la falta de legitimidad del plebiscito de 1980, tenemos la circunstancia que nuestra Constitución contempla el Estado subsidiario y la imposición del sistema neoliberal, también impuesto por Augusto Pinochet en la misma Constitución, establece altos quórum para realizar sus reformas, que dependiendo de los capítulos que vimos anteriormente, va a depender si se necesita un 3/5 o un 2/3 de los diputados o senadores en ejercicio, es decir, no solamente de los diputados que están en la sala, sino que de todos los diputados y senadores que fueron designados por nosotros en las votaciones, porque consagra, más que solamente los derechos, consagra libertades para acceder a estos derechos, y porque esta Constitución tiene un enfoque principalmente puesto en la propiedad más que en la vida. Entonces, haciendo ya un punteo más o menos preciso de estas circunstancias, pasamos a hablar del plebiscito de 1980, donde vemos que el papel del voto básicamente tenía una opción de un sí y una opción de un no. La opción del sí ganó por 4 millones de votantes, mientras que la opción del no perdió por aproximadamente casi 2 millones. Sin embargo, ¿qué pasó con este plebiscito y por qué nosotros como estudiantes de Derecho y como ciudadanos debería hacernos como ruido? Es que fueron las circunstancias materiales en las que se desarrolló este plebiscito. ¿Por qué? Porque la propaganda que se hizo por parte tanto del sí como del no sufrieron de discriminación, no discriminación, sufrieron de desigualdades importantes a la hora de poder realizarse. Por una parte, la propaganda del sí utilizó todos los medios habidos y por haber para hacer su propaganda. Una cuestión que a día de hoy nos parece así como tan normal. Hace unos años no era como lo conocíamos ahora. Por ejemplo, utilizaron comerciales, utilizaron spots televisivos, avisos en las radios, avisos en los diarios, etc. Se utilizó la exaltación de los valores patrióticos para apelar un poco a la emotividad del pueblo y a la supuesta recuperación de la economía que habían hecho durante la dictadura, en una circunstancia que es más o menos discutida por los economistas actualmente. Mientras que, por otro lado, la oposición solamente pudo realizar manifestaciones en las vías públicas. ¿Por qué? Porque sufrieron de censuras por parte de los medios de comunicación, sus medios propios eran de bajo alcance para la población en general, y lo más importante, y que creemos que es lo que más se repudia respecto a la oposición, es que se les perseguía políticamente. Es decir, aquella persona que hacía correr propaganda del no a la Constitución podía perfectamente ser desaparecida, asesinada por esta dictadura, por los agentes de la CNI, de la DINA, de las distintas agencias de inteligencia que existían en ese entonces. Por lo tanto, esta es una de las principales razones por las cuales creemos y manifestamos y básicamente concluimos que nuestra Constitución es ilegítima desde un inicio. Además, no solo ello, sino que también este plebiscito es conocido como un plebiscito de salida, sino que es preguntarle a la ciudadanía si la ciudadanía quiere aceptar esta Constitución luego de haber sido impuesta su creación. Un proceso constituyente como tal debería tener un plebiscito de entrada y una de salida, es decir, preguntarle en primer lugar a la ciudadanía, ¿queremos nosotros tener una nueva Constitución? Y si aceptamos que sí, luego de todo el proceso de creación de la Constitución, pasar finalmente a preguntar si efectivamente la aprobamos o no, como en términos materiales jurídicos. Entonces, más o menos por ahí va el tema del plebiscito del 80. Luego, otra situación es lo del Estado subsidiario, y acá es donde les pido un poco de atención porque estos conceptos son ya más o menos técnicos. El Estado subsidiario es un modelo de Estado que se impuso en nuestra Constitución, que básicamente implica que se reduce al mínimo la actuación del Estado atendiendo al principio de subsidiariedad bajo la premisa del sistema neoliberal y de las políticas de libre mercado, de que el Estado, de que en realidad el mercado puede administrar los recursos
más eficientemente que el Estado, proporcionando los derechos, bienes y servicios a las personas de mejor manera que lo podría hacer el Estado. Pero esta situación, esta circunstancia es totalmente criticable. ¿Por qué? Porque en principio en una situación o en un modelo de Estado subsidiario se protege más que nada solamente el acceso a los distintos derechos que nosotros tenemos, pero no a su efectivo goce y a su disfrute universal. Esta institución del Estado subsidiario, si bien no se establece expresamente, así como Chile tiene un Estado subsidiario, se puede extraer de varios artículos. Un artículo de estos es el artículo 1, el inciso 3 de la Constitución, y también el artículo 19, número 21 de nuestra Constitución. Básicamente refiere a que los grupos intermedios son más importantes que el Estado y estos grupos intermedios pueden desarrollar estas actividades económicas de la mejor manera, por lo cual el Estado debería abstenerse a participar en la economía. Luego, el principio de subsidiariedad, a partir del cual desprendemos este concepto de Estado subsidiario, es aquel principio político que defiende la idea de que el Estado debe abstenerse de participar en actividades económicas que puedan realizar los particulares, debiendo intervenir solo en aquellas actividades donde el sector privado o el mercado no pudieran realizar o no tuvieran interés ni ánimo en realizar. Acá es donde vemos, sobre todo, bien de manifiesto el tema de la educación y de la salud pública. Entonces, más avanzando en la exposición, tenemos como algunas desventajas de que tengamos un sistema de Estado subsidiario. En primer lugar, se estratifica la calidad de los servicios sociales. Es decir, tenemos los servicios sociales para pobres y para ricos. Se segrega en el acceso a los servicios sociales. Lo mismo, los pobres pueden acceder a cierto tipo de servicios sociales de cierta calidad, que todos conocemos cómo son, y los ricos pueden acceder a otros servicios sociales de mejor calidad, de mejor atención, etc. Luego, se privatizan los derechos sociales. El derecho a la educación actualmente en Chile es una empresa más, es un negocio más, y se lucra con ese derecho que básicamente es otro derecho humano que el Estado debería resguardarnos a todos. Y por último, esta cuestión también implica un aumento, pero importante, en la brecha social. La diferencia entre pobres y ricos se acentúa sobre todo con la existencia de un modelo de Estado como este. ¿Por qué? Porque lo que les decía antes, los ricos y los pobres tienen acceso a distintas prestaciones con distintas calidades que nosotros ya conocemos. Algunos ejemplos que los puse acá son el caso de la privatización del agua, que está en el artículo 19, número 24 de la Constitución, en la Ley Orgánica Constitucional de la Educación, en el sistema de pensiones de la AFP, del Decreto Ley 3500, el sistema de las aseguradoras privadas o ISAPRES, del Decreto Ley 2763, el Plan Auge de Salud de la Ley 19.966, el CAE, los subsidios de vivienda, etcétera, y otras instituciones que también acentúan de manera importante la diferencia entre pobres y ricos. Aquí les puse el artículo 1, inciso 3 de la Constitución, que es el que, a partir del cual extraemos lo que conocemos como Estado subsidiario, que dice que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios, entendiendo por grupos intermedios a los privados, a terceros, etc., a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Es decir, que el Estado entrega a estos grupos intermedios básicamente el entregar los derechos a las distintas personas, entregar su cumplimiento, su aseguración, y no bastando con eso, el Estado también se encarga en algunos casos de, no sé, por ejemplo, entregarles subsidios a los privados para lograr más o menos como que estos derechos puedan llegar a más gente. Una cuestión que realmente choca con algunas ideas donde el Estado en principio debería, el mismo Estado, entregar estos derechos en vez de los privados. Luego, tenemos lo que les decía sobre que nuestro Estado asegura más bien libertades de acceso a los derechos, más que el Estado que asegure los derechos propiamente tal. No sé si me explico un poco la idea, pero igual intentaré hablar sobre eso. El artículo 19 de la Constitución se compone de 26 numerales distintos donde se tratan todos nuestros derechos fundamentales, todos y cada uno de los derechos que nosotros como ciudadanos podemos exigir al Estado. Son más largos, pero en principio se enuncian de esta manera en macro. En primer lugar, tenemos el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. A partir de este artículo es donde nace como el choque con lo que es el debate
debate sobre el aborto y los derechos reproductivos de las mujeres, porque el mismo artículo, creado también por Jaime Guzmán, dice que la ley protege la vida del que está por nacer. Entonces solamente son un montón de conceptos que no quedan bien explícitos en la Constitución y han hecho surgir muchas discusiones y problemas respecto a eso. En segundo lugar, la igualdad ante la ley, que en Chile no hay persona ni grupo privilegiado. Yo creo que ahí el chiste se cuenta solo y ya quedamos ahí. En tercer lugar, el derecho a la defensa, que todos nosotros podemos ocurrir ante un tribunal de justicia con el fin de resolver un conflicto de relevancia jurídica que tengamos con una persona o con algún organismo del Estado. Derecho al respeto a la vida privada y a la honra de la persona, derecho a la inviolabilidad del hogar, derecho a la libertad de conciencia, a la libertad personal y a la seguridad individual, es decir, que podamos transitar libremente por nuestro país y que no nos arresten de manera arbitraria o ilegal. Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que creo yo que es otro chiste que también se cuenta solo. El derecho a la protección de la salud. Y aquí es donde empieza ya como el debate de las libertades versus los derechos. Si bien tenemos un derecho de protección a la salud, la Constitución, más que consagrar un derecho a que nosotros podamos, ¿cómo decirlo?, acceder al sistema de salud, quiero decir que el Estado nos asegura a nosotros salud, nos asegura más bien la posibilidad de que nosotros podamos acceder a los distintos sistemas de salud que tenemos en el país. Es decir, que nosotros como personas tenemos derecho a que podamos elegir si queremos ir ante un ente privado o ante un ente público. Claramente, esta circunstancia tiene como consecuencia que las profundas diferencias entre el sistema público y el sistema privado, porque el Estado no asegura la calidad del sistema público, por decir un ejemplo. Luego pasa lo mismo con el derecho a la educación. En Chile, la Constitución dice que la educación, la tarea de educar se le entrega preferentemente a los padres. Sin embargo, luego habla de que la educación básica es obligatoria y otras circunstancias que tampoco refieren a la calidad que tiene que tener esta educación. ¿Podemos acceder a la educación? Sí. ¿Va a ser una educación buena? Va a depender si entramos a la educación pública o entramos a la educación privada. Libertad de enseñanza, libertad de microopinión, derecho a reunirnos pacíficamente, derecho a presentar una petición a la autoridad respecto a alguna solicitud que queramos hacer, derecho a asociarnos sin permiso previo. Otra cuestión que también tiene que ver con esta cuestión de libertades versus derechos es la libertad de trabajo y su protección. Más que asegurar condiciones dignas de un trabajo para la persona, lo que asegura nuestro Estado, nuestra Constitución, es la libertad que tiene la persona, la persona trabajadora, de ofrecer su trabajo a la persona que quiera, o bien del empleador de aceptar contratar al trabajador que él quiera. Por ahí va como la cuestión y no se consagra, al menos constitucionalmente, las condiciones de trabajo que tiene que tener una persona, y es por eso que vimos, no sé, por ejemplo, a los trabajadores recolectores de basura que en Santiago pedían derechos a baño. O sea, ya esa cuestión habla bastante. Siguiendo con el listado, tenemos la admisión a todas las funciones y empleos públicos, cumpliendo todos los requisitos. Todos podemos acceder a un cargo público como el de alcalde u otros parecidos. Derecho a la seguridad social, lo mismo, que más que como derecho a la seguridad social, a que nosotros tengamos pensiones dignas, una vejez digna, lo que asegura nuestro Estado es que nosotros podamos elegir a qué AFP nos queremos meter. Dependiendo de si nos gusta X tarifas, si nos gusta pagar un poco más, un poco menos, nosotros podemos elegirlo. Nuestro Estado asegura condiciones muy mínimas de seguridad social versus otros estados distintos al de nosotros. El derecho a que podamos formar sindicatos, derecho a la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o las formas que fije la ley, y luego los artículos que más protegen nuestro ordenamiento jurídico, nuestra Constitución, nuestro Estado, son estos que se refieren a la propiedad propiamente tal. Muchos de los derechos que hablé anteriormente tienen un contenido esencialmente social o un contenido esencialmente económico. Sin embargo, estos artículos de acá son los que han sido principalmente protegidos por la élite política de nuestro país y que tiene que ver con la propiedad. Por ejemplo, el numeral 21 habla sobre el derecho de desarrollar cualquier actividad económica no contraria a la moral, orden público o a la seguridad nacional. Sobre el Estado puede desarrollar actividades empresariales
si una ley de quórum calificado lo autoriza. Esta es otra expresión del Estado subsidiario, donde básicamente se menciona que el Estado no puede actuar en la actividad económica, sino cuando el mismo Congreso, una ley de quórum calificado, lo autorice. Luego tenemos el derecho a la no discriminación en el trato que debe hacer el Estado en materia económica. Luego, el artículo 23, que habla sobre el derecho a la propiedad, de que todos tenemos la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes. Es decir, que nosotros podamos básicamente hacernos dueños de cosas. Y luego, el artículo 24, que es el derecho de propiedad. Es decir, que nosotros tenemos el derecho de poder usar, gozar y de disponer de distintas cosas en nuestro país. Y es el inciso final de este artículo donde nos encontramos con otro punto importante, que es el que los derechos de las aguas confieren a sus titulares la propiedad sobre ellos. Es decir, que en Chile, como creo que es el único país de Latinoamérica que tiene algo parecido, las aguas, que son un derecho humano reconocido por muchos instrumentos internacionales, pueden tener dueños de, tal como yo podría ser dueño de un río, esta Constitución lo permite. Luego tenemos la libertad de crear y difundir las artes, y finalmente la seguridad de que estas garantías no pueden ser afectadas en su esencia. Ahora, en respecto a lo que son los derechos fundamentales, ¿cómo nos encontramos con un mecanismo para poder exigírselo al Estado? Nosotros, como ciudadanos, tenemos derechos, tenemos un listado de garantías que el Estado nos reconoce, y nosotros, en principio, podemos exigirle al Estado su cumplimiento cuando estos derechos no sean efectivamente cumplidos o no se nos entreguen de la manera correcta. Uno de esos mecanismos es el contemplado en el artículo 20 de la Constitución, que es el de la acción de protección, también conocido como recurso de protección, que ha salido también varias veces en muchas noticias. La acción de protección es una acción constitucional que permite recurrir ante el Poder Judicial cuando, a través de una acción u omisión de una persona o de un ente u organismo del Estado, se nos haya privado, perturbado o amenazado alguno de nuestros derechos fundamentales, con el fin de que la Corte de Apelaciones respectiva restablezca el imperio del derecho. Es decir, en este caso, si alguno de nuestros derechos fundamentales fuere privado, perturbado o amenazado, tendríamos que recurrir a la Corte de Apelaciones de Temuco. Sin embargo, nuestra estructura de nuestro recurso de protección para poder exigir el cumplimiento de estos derechos a nuestro Estado no contempla todos los derechos de los 26 numerales que les hablé recién. Esencialmente y principalmente aquellos derechos que no se reconocen y que no son susceptibles de protección por parte de esta acción son aquellos derechos que, como les mencioné, tienen algún componente social o económico, que principalmente son el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente libre de contaminación y el derecho a la seguridad social. Es decir, tenemos derechos fundamentales que no podemos exigirle a nuestro Estado su debido cumplimiento. Situación que por lo bajo es más o menos grave y que debería de poder arreglarse en la nueva Constitución si todos lo queremos así. Entonces, siguiendo, nos encontramos con todos estos derechos y surge un poco como esta discusión de, entonces, ¿por qué cambiar la Constitución si básicamente todos estos derechos se amparan en distintas leyes que se encuentran en nuestro sistema jurídico? Por ejemplo, las AFP que están en el decreto de ley 3500, la ISAPRE y FONASA están en otra ley, los delitos de colusión, soborno u otros están en el Código Penal, los medicamentos y su situación están en otras leyes, las tarifas, etc. Y los otros de los parlamentarios que están en otros decretos. Y una consigna como que la Constitución no es el problema. Saque usted sus propias conclusiones y vea dónde está el problema. Este tipo de publicaciones se ha hecho bastante constante en las redes sociales y es un poco como que efectivamente, claro, es real que estas cuestiones están en estos decretos leyes, están en estas leyes, y efectivamente uno debería como abogar por cambiar estas cuestiones antes que la Constitución. Pero, así como podríamos cambiar estas cuestiones, y se ha intentado hacer, vemos noticias como por ejemplo que el TC declaró inconstitucional un artículo que prohibía el lucro en la educación superior, que el retiro de los fondos de la AFP por parte de una profesora jubilada sería inconstitucional, que la senadora Van Rieselberghe y la reforma laboral, que la Cámara no puede aprobar cosas inconstitucionales, que la Comisión del Trabajo aprueba el proyecto 40 horas, pero el gobierno acusa que es inconstitucional. Entonces,
¿A qué queremos llegar con esto? Que si bien todas estas cuestiones están en leyes simples, en decretos con fuerza de ley, en decretos de leyes, en las leyes que sean, nos encontramos con un límite súper marcado, súper importante y súper difícil de pasar por parte de los parlamentarios de nuestro país, que es la Constitución. La Constitución tiene estos derechos fundamentales que les mencioné, tiene una estructura de Estado establecida por una élite política que efectivamente ha establecido los procedimientos dentro de nuestra Constitución para que los cambios que se quieran lograr por parte por ejemplo, la oposición, sean muy difíciles de lograr. El primer obstáculo de estos es la Constitución, donde efectivamente el Tribunal Constitucional aboga por la inconstitucionalidad de estos proyectos de ley. Entonces, la oposición, ¿qué es lo que va a decir? Entonces, cambiemos nuestra Constitución si ese es el problema. Pero ahí nos encontramos con otra barrera más, que son los actos quórum que se establecieron en la dictadura para poder hacer la reforma de la Constitución. ¿Qué es lo que les mencionaba anteriormente? Para hacer reforma de la Constitución sobre ciertos y determinados capítulos, nos encontramos con que tiene que haber un acuerdo de al menos 3/5 de los diputados o senadores en ejercicio, o bien de los 2/3 de los senadores o diputados en ejercicio. ¿Qué quiere decir eso? Que la oposición requiere necesariamente tener acuerdos con el oficialismo. La izquierda tiene que tener acuerdos con la derecha y tiene que ceder ciertas cosas para poder llegar a un acuerdo. Entonces, esas cuestiones atentan contra los principios democráticos de un Estado de Derecho como el nuestro, por lo cual se hace necesario que todos nosotros, como Poder Constituyente, aboguemos por la creación de una nueva Constitución, cosa de que todos estos cambios sociopolíticos, económicos que queremos lograr para nuestros ciudadanos, para nosotros, para nuestros estudiantes, para nuestros abuelos, para sus pensiones, necesitamos pasar por este paso importante que es el de la Constitución. ¿Se pueden hacer estos dos cambios paralelamente? Completamente. Sin embargo, el tema de la Constitución es estructural y es muy importante para poder lograr cuestiones a futuro. Entonces, ya como para ir concluyendo un poco, ¿qué es una Constitución? Es la norma fundamental del Estado. ¿Por qué tener una Constitución? Porque limita los poderes del Estado y garantiza nuestros derechos fundamentales. ¿Qué dice la nuestra? Bueno, muchas cosas. Establece el Estado subsidiario, la propiedad por ser de la vida, nuestros derechos fundamentales y las atribuciones de los distintos poderes del Estado. ¿Cómo llegamos a la nuestra? A través de la imposición de la dictadura de Augusto Pinochet y el plebiscito de salida que se realizó en el año 1980, el 11 de septiembre de ese año, claro. ¿Y por qué debemos cambiarla? Bueno, por lo que les decía, de la ilegitimidad que se desprende a partir de este plebiscito de condiciones materiales más o menos pésimas, impedimentos a los distintos cambios que se demandan por la sociedad, que es lo que les hablaba sobre los distintos foros que se requieren para lograr todos los cambios que hemos visto se demandan por nuestros ciudadanos en las distintas protestas de nuestro país. Entonces la conclusión final es que debemos reemplazarla. Y acá personalmente, hablo un poco como de mi experiencia. Hace unas semanas participé en lo que era un simulacro de asamblea constituyente con ciudadanos de Santiago, de la comuna de Santiago, donde formamos distintos grupos de distintas edades, distintas profesiones y distintas visiones, y llegamos más o menos a ciertos acuerdos sobre qué debería considerarse como cambios estructurales en nuestro país. Un poco de lo que llegamos fue que en verdad deberíamos cambiar nuestro Estado subsidiario por un Estado garante, es decir, que el mismo Estado nos garantice el cumplimiento de los derechos que les mencioné anteriormente. Que hay una efectiva protección a los derechos fundamentales, y no solo a los derechos fundamentales que el Estado nos reconoce por ser ciudadanos, sino también a los derechos humanos que la comunidad internacional, los distintos estados, los distintos países nos reconocen por la pura condición de nosotros ser seres humanos. Por otra parte, el reconocimiento de las etnias y los pueblos originarios que estuvieron antes que nosotros en nuestro territorio, la desprivatización de las aguas y la protección a los distintos recursos naturales explotados actualmente, que efectivamente se contemple, se consagre un derecho a la salud y a una educación de calidad, más que solamente consagrar un derecho de acceso a la salud o a la educación, que se acabe con esta cuestión de la salud y la educación para los pobres y para los ricos, que se consagre un derecho a una vivienda digna, como se ha visto en otros países como España, donde las condiciones materiales de las distintas viviendas tienen que cumplir con ciertos requisitos y ciertas condiciones mínimas para que la gente pueda vivir en ellos, que se acaben, por ejemplo, esta cuestión de los departamentos
de 12 metros cuadrados, 17 metros cuadrados, que son, no cabe nadie aquí básicamente. La consagración del derecho a una vejez y a pensiones dignas, pensiones que realmente reflejen el trabajo de nuestros papás, el trabajo de nuestros abuelos, el trabajo de nosotros a futuro, durante toda la vida, y que no solamente implique, o sea, en resumen, que no sea una pensión de 120.000 pesos después de haber trabajado 40 años como, no sé, como profesor, por ejemplo. La consagración y protección a los derechos reproductivos de las mujeres, protección a las distintas disidencias sexuales que existen en nuestro país, protección a niños, niñas y adolescentes. Surge también la posibilidad o la intención de crear un ministerio de la infancia y que se acabe, o que realmente el fin del Estado sea, por una parte, el bien colectivo y la reinserción social, que se acabe en instituciones como el Sename, y que básicamente no se olvide que tanto nosotros como las personas que están privadas de libertad en todo momento somos personas. Nadie ha dejado de ser persona humana. Entonces, en conclusión personal propia, ¿verdad que tenía que ver ya con todo lo que hemos visto, toda esta intención de cambiar las constituciones, ya vemos como las primeras luces de cambio en nuestra institucionalidad chilena. Vimos hace un par de días que los distintos presidentes de los distintos partidos políticos, presidentas y presidentes, elaboraron lo que fue un acuerdo por la paz. Un acuerdo por la paz que nosotros como ciudadanos en principio vimos con algunos como un poco de rechazo por las condiciones en que se dio esta cuestión de las puertas cerradas, de la cocina constituyente, etc. Sin embargo, no debemos olvidar que este paso igualmente constituye un primer paso para acabar con una constitución que lleva 40 años, una constitución ilegítima por lo demás, que nos ha regido la vida diaria durante estos 40 o 30 años desde que volvió la democracia. Entonces, ¿qué es lo que dice este acuerdo a grandes rasgos? En primer lugar, establece un plebiscito de entrada, que es lo que yo les decía para un correcto proceso constituyente, que nosotros como poder constituyente, que somos pueblo, decidamos si queremos o no cambiar la constitución. Luego que podamos elegir cuál va a ser el mecanismo para elaborar la nueva constitución, si acaso una convención constituyente o una convención mixta. Convención constituyente básicamente es lo mismo que la asamblea constituyente. Es un cambio de terminología que no todos terminamos de entender, pero que refiere a que la misma ciudadanía elige al 100% de los representantes, ya sea que tengan el nombre de asambleístas, constituyentes, etc. Pero que sea finalmente la misma ciudadanía la que va a participar, va a determinar cuáles van a ser los temas que se van a establecer en la Constitución, cuáles no, cuáles sí, etc. Va a ser los que van a tomar las decisiones. O bien, si queremos una convención mixta, es decir, que este proceso constituyente se lleve a cabo por un 50% de nosotros como ciudadanos, elegidos como democráticamente, y un 50% de parlamentarios del Congreso. Y luego, de todo este proceso, de los distintos acuerdos, de los distintos desacuerdos, que va a quedar en el papel, en esta hoja en blanco, que no, un plebiscito de salida. Si acaso queremos aprobar o no la nueva Constitución, que los constituyentes van a elaborar junto con los profesionales para la redacción de la Constitución, si la queremos aprobar o no, en condiciones de que este es efectivamente un proceso constituyente como debe ser, como un plebiscito de entrada y uno de salida. ¿Es criticable? Completamente. Hasta ahora solamente tenemos un papel con firmas, que no es ley, no es nada en nuestro país. Por lo tanto, quedan algunas cosas pendientes, que tienen que resolverse por la comisión técnica que se va a encargar de este proceso. En primer lugar, ¿cómo se van a elegir los constituyentes? Si van a ser elegidos por listas de partidos políticos, cuáles van a ser los independientes, etc. Paridad de género, que efectivamente este proceso constituyente se lleva a cabo con cuotas de 50% hombres y 50% mujeres en igualdad de condiciones. Cuotas reservadas para pueblos originarios que no se miran. ¿Cuál va a ser el tema de los pueblos? ¿Qué va a pasar con esta cuestión de los 2/3? Si acaso en aquellas cosas donde no se llega al acuerdo de los 2/3 de los constituyentes, si van a quedar delegadas para tratarse de una ley simple, entendiendo que está más o menos zanjado que este acuerdo, esta constitución nueva se va a redactar en un papel en blanco, es decir, no hay nada escrito y nosotros como ciudadanos ya vamos a empezar a escribir. ¿Qué va a pasar con aquellas cosas que no lleguemos a acuerdo? Si van a delegarse a una ley simple o si nos vamos a remitir a la Constitución de 1980 en reemplazo,
como dijo el honorable señor Alaman hace un par de días, es criticable totalmente. ¿Cuál va a ser el mecanismo de voto? Voto obligatorio tanto en el plebiscito de entrada como en el de salida, solo en uno, solo en otro, y si acaso se va a permitir a los menores de edad votar. Esto último es súper importante, sobre todo atendiendo a que todo el conflicto, la protesta social más que el conflicto social, comenzó gracias a la acción, a la protesta de menores de edad, de los escolares, de los superiores, que nos mostraron a todos nosotros mayores de edad que las protestas efectivamente sirven para lograr un cambio. Y este es una manifestación de ello. Podemos lograr un cambio en nuestro país, podemos abogar a tener una constitución nueva y mejores condiciones de vida. Y por lo mismo tenemos que todos participar en ello. Por lo tanto, a modo de conclusión les digo que no dejemos de protestar. Protestemos pacíficamente. No olvidemos que gracias a todo esto hemos logrado cambios como el acuerdo por la nueva constitución. Sin perjuicio de que nosotros como personas, haciendo uso legítimo de nuestros derechos de manifestaciones, nos han reprimido. Tenemos las distintas cifras de heridos, casi todos inocentes, que ha dejado la represión policial respecto a la protesta social, pero que toda esta cuestión no nos quite el foco, que es el poder abogar a nuevos cambios, que nosotros somos capaces de lograr esto, que la gente quiere vivir en comunidad, podemos lograr cambios en comunidad, y que todos nosotros, poniéndonos de acuerdo de manera pacífica, podemos lograr grandes cambios para nuestro país. Así que eso, les agradezco mucho la atención, toda la disposición a escuchar, y si tuvieran preguntas que hacer, que las hagan. Muchas gracias. Preguntas, sugerencias, comentarios, insultos, lo que sea. Bueno, yo solamente quiero agradecerte por compartir esta información tan importante para todos. Muchas gracias. Director. La decisión que tomaron los parlamentarios y los partidos políticos es el camino correcto. Es discutible, es muy discutible. ¿Es una posibilidad de cambio? Sí. ¿Es el mecanismo deseable? No lo sabemos. Pero sí, una cuestión clara es que al menos los parlamentarios están haciendo la pega que deberían haber hecho hace mucho tiempo, y la hicieron en el edificio del Congreso hace unos días, velando por este acuerdo entre todos. Si es una cuestión de partidos, no lo creo. Yo siempre he dicho que este conflicto es más social que de partidos políticos, pero no olvidar que en ningún momento esta cuestión deja de ser política. De modo que perdamos como el miedo y los tabúes a hablar de política. Yo creo que por ahí va un poco la cosa. ¿Hay más? Sí, igual que Paula, agradecerte por lo que estás haciendo. Realmente se sabe que esto es totalmente voluntario, es parte de tu tiempo. Preparar la diapositiva, realmente estaba muy buena, muy llena de información. Así que muchas gracias por enseñarnos y difundir esta información. Mi duda es, por ejemplo, se han hablado de ciertas estrategias a tratar durante todo este tiempo, son prácticamente como 5 meses como para que este proceso comience. Entonces, no sé si en ese simulacro que hicieron en Santiago o en algunas partes que has participado, se han hablado de ciertas estrategias que nos puedas comentar. No, la verdad, así como estrategias como a cómo llevar a cabo este procedimiento, este proceso. Claro, o sea, es que igual es harto tiempo el claro. que dieron. Entonces, claro. He escuchado por ahí que hay estrategias, por ejemplo, económicas, hay estrategias de difundir información, como lo estamos haciendo ahora, pero no sé, algo más como concreto no... Nada como concreto así estratégicamente hablando. Yo creo que una buena opción, no sé si le diría estratégica, pero para ahora que estamos de cara al primer plebiscito que va a ser en abril de 2020, si no me equivoco, que es el si queremos o no cambiar la Constitución, es precisamente informarnos, como lo estamos haciendo ahora. Leer la Constitución, nosotros formarnos nuestra propia opinión respecto de todo lo que está pasando.
leer fuentes fidedignas, todo ese tipo de cuestiones para que de aquí a que llegue abril y todo el resto del tiempo en que se desarrolle todo este proceso constituyente hasta el plebiscito de salida, nosotros poder tener efectivamente una opinión clara de qué es lo que queremos para nuestro país. Muy buena la presentación, me sumo a las felicitaciones, creo que necesitamos que esto se siga dando, ojalá no sea la última, sino que sea la primera de muchas. Sí quisiera hacer como algunas acotaciones. He escuchado a varias personas, expertos, entre ellas a Fernando Atria, y te acabo de escuchar a ti también diciendo lo mismo, que esta convención, la convención constituyente, es prácticamente lo mismo que una asamblea constituyente. Yo discrepo un poco de esa aceleración. Yo creo que si bien es cierto se parecen, porque en esencia si se elige, si se escoge la convención constituyente, van a ser representantes de la ciudadanía, pero ese solo hecho no representa en sí a una asamblea constituyente. Ya sabemos por qué no. O sea, la ley de elecciones va a ser la que va a primar aquí para poder elegir a esas personas. Hoy día el poder constituyente está en el pueblo, tú lo has dicho, o sea, se han reunido, hay simulacros ya de simulacros constituyentes, de asamblea constituyente. En abril nosotros iremos a devolver ese poder constituyente al Estado, para que por el mecanismo del Estado, de la Constitución que hoy día nos rige, se elija a esta, y por medio del acuerdo de los parlamentarios, se elige esta convención constituyente o convención mixta para redactar una constitución que nosotros en ningún momento vamos a participar, y nuevamente a través del voto vamos a delegar para que ellos hagan el trabajo con nosotros, cuando el trabajo ya se está haciendo. Entonces, yo creo que si nos definimos porque el pueblo sea quien redacte su camino, o es lo que ya se está haciendo, quizás debiera también hablarse de que la Asamblea Constituyente no es lo mismo que la Convención Constituyente, y que el pueblo requiere y exige que se respete esta decisión de una Asamblea Constituyente desde el pueblo, por el pueblo, para una Constitución del pueblo. Eso. Justamente, bueno, en realidad por eso este acuerdo ha sido más o menos criticado por varios sectores de nosotros. Me incluyo también, creo que comparto harto las mismas palabras que dices, porque en la esencia la Asamblea Constituyente no podría ser formada a través de los mecanismos que nosotros tenemos en nuestra Constitución, ilegítimas por lo demás. Sin embargo, lo que todos nosotros hemos dicho es que no podemos desaprovechar esta primera oportunidad de 40 años de modificar y mandar un poco a la cresta la Constitución de Pinochet. Entonces, que no perdamos ese foco. Sí, estoy completamente de acuerdo con tus acotaciones, pero tampoco también llamo a no perder el foco de la discusión, que es abogar por una nueva Constitución. ¿Pero cualquier nueva Constitución? Una Constitución de nosotros. ¿Alguien más? Sí, mi pregunta es lo siguiente. Soñando un poco, ¿no es cierto?, que ya la Constitución se eliminó, la de Pinochet. Vuelve una Constitución por el pueblo y para el pueblo. ¿Ya? Que todos queremos, ¿no es cierto?, que sea el 100% de la ciudadanía que participe y haga una carta magna nueva. Y en esta Constitución que dejó Pinochet, ¿no es cierto?, sabemos que hay unos juicios, casos, ¿no es cierto?, que lo dictamina la Corte Suprema. La Corte Suprema, ¿no es cierto?, dictamina y deja sin efecto o da lugar, ¿no es cierto? Pero después tenemos el Poder Constitucional que deroga esa ley. Entonces estamos ahí, bueno, la Constitución la hicieron ellos. Ahora, hay una nueva Constitución, ya sería la Corte Suprema que dictaminaría y ya no habría más. Dependería mucho. Lo que pasa es que en el capítulo 6 de la Constitución se habla sobre el Poder Judicial, que después remite la organización de los tribunales y sus funciones a la Ley Orgánica Constitucional de los Tribunales, que es el Código Orgánico de Tribunales.
Y ahí están todas las funciones de la Corte Suprema. Entonces, así como están la atribución de la Corte Suprema en este código orgánico y la atribución del Tribunal Constitucional en otra ley orgánica, los constituyentes tendrían que también velar no solamente por el cambio de la Constitución y la estructura que tendrían estos distintos organismos del Estado que chocan, y que hemos visto que chocan mucho, también tendrían que hacerse cambio a las distintas leyes orgánicas. Claro. Que una vez se cambie la Constitución hay que empezar a cambiar ya todo lo que tenemos. Todo. Cosa de que no queremos con una falta de coherencia institucional como para que se sigan dando ese tipo de conflictos que hemos visto. Y también la inquietud que tenemos también dentro de las Fuerzas Armadas, ellos tienen sus propias leyes, que también, ¿no es cierto?, difieren también con la ley y que civil también. Un distinto tipo de justicia también. Bueno, esa es otra de las cosas que se me había olvidado completamente, que también lo dijimos en el simulacro de la Asamblea Constituyente. Otra de las propuestas que se escuchó harto era eliminar la justicia militar. Porque no puede ser que en nuestro país, si tenemos un artículo que dice que en Chile no hay personas ni grupo privilegiado, haya un cierto grupo de personas distintas a la de los civiles que tienen beneficios distintos y tienen un sistema de justicia distinto. Todos deberíamos ser iguales ante la ley, ya sea que nosotros seamos abogados, médicos, carabineros, militares, etc. Porque todos somos personas al final. Y la última. Un ejemplo, por ejemplo, para aprobar esta nueva Constitución, quiero que me haga un ejercicio matemático. ¿Ya? Dentro del hemiciclo hay 150 diputados. ¿Cuántos necesitamos nosotros del 2 tercios que hablan para que se apruebe? ¿Podría ayudarnos? 100, o sea, habría que tener 100 diputados para que aprueben. Claro, o sea, eso es declarar a diputados para los 2 tercios. Y después pasa a senadores y es alto el coro, ¿no? es muy alto. Muy alto. La diferencia entre diputados y senadores de oposición y oficialismo andan como por ahí nomás. Entonces, cuando tenemos un quórum tan alto, es necesariamente uno de los dos lados va a tener que tener gente de la otra parte. Entonces, por ahí va un poco la dificultad de lograr este tipo de cambio. Muchas gracias, muy amable. Iba acá primero y después. Gonzalo, un gusto escucharte. Mira, bueno, la Constitución nos ha garantizado por años muchas cosas, muchos aspectos, ¿verdad? Y nos tiene cubierto también algunas garantías. En la AFP se nos prometió por años que en 2020 íbamos a jubilar con el 100% del sueldo. Eso, como está dentro de uno de las leyes que tiene que ver con la AFP, yo como ciudadano común, una vez que jubile, ¿lo puedo exigir que sea efectivo? Lo que pasa es que cuando se estableció el sistema de la AFP se le hizo toda la propaganda, toda la publicidad, donde de hecho hay muchos artículos de periódico que decían ustedes en 2020 van a tener el 100% de su sueldo como jubilación. Va más que nada como una campaña publicitaria y de los medios. Engañosa, sí. Más o menos engañosa. Yo creo que efectivamente para algunos puede ser que tengan un sueldo, una pensión parecida a su sueldo, unos pocos muy privilegiados. Sin embargo, el resto del pueblo no ha visto esos mismos privilegios reflejados en sus pensiones, por lo tanto, es una cuestión que tiene más que ver con el fallo del sistema de la AFP. Pero yo como ciudadano común y corriente lo puedo exigir a través de a lo mejor propaganda engañosa. ¿Podría ser? A mí me pilló. No creo. Probablemente estaría prescrito. Probablemente estaría prescrito. Por los años que han pasado. Sí. Ah, ya. Sí, porque esa publicidad es de cuando terminó el sistema antiguo. Entonces, como publicidad engañosa. Ya. Y todavía no es 2020 tampoco. Entonces, Sí. por ahí va un poco la cosa. Es fome, es muy fome así. Sí. Gracias. Muchas gracias. Yo con respecto a lo que decía el caballero, con respecto al quórum, en
pasar ahí cuando van a ver que no se van a poner nunca de acuerdo? Claro, es que Vamos a estar, Juan. hay que separar las cosas. Los quórum de los 3/3 son para realizar las reformas constitucionales actuales, con nuestra constitución actual. Ya. Lo que tiene que ver con la convención constituyente y los acuerdos de los constituyentes o los asambleístas que estén tomando los acuerdos, va a tener que ser el 2/3 de todos los que estén componiendo la asamblea, digamos. El tema es que cuando aún no se ve bien, no se define con la comisión técnica que tiene que ver todos estos aspectos, ¿Ya? ¿qué va a pasar cuando no haya acuerdo de esos 2/3? Claro. En principio, y lo que todos entendimos, y que pareciera ser como la opinión más o menos sentada, es que si no hay acuerdo, esa materia queda fuera de la Constitución y tiene que legislarse por ley simple, como ley, no como ley de Constitución, no como parte del Ya, texto. ya. Entonces quedaría fuera. Pero hay quienes dicen, como mencioné el señor honorable Alaman, que decía que no, que esta cuestión no tenía nada que ver y que si no había acuerdo había que usar la Constitución de 1980 como reemplazo, o sea, de sacar las cuestiones de ahí. Ponerla ahí. Claro, no hay acuerdo, listo, nos quedamos con lo que había. Esa cuestión en principio no va porque todo el acuerdo por la paz se firmó bajo la condición de que nosotros partiéramos una nueva Constitución como una hoja en blanco. Entonces, a partir del inicio del proceso constituyente, la Constitución de 1980 ya sería fuera. No podría usarse para reemplazar cuestiones donde no hay acuerdo. Pero es una cuestión que todavía tiene que definirse bien y que realmente implica que si se va a usar la Constitución de 1980 para reemplazar aquellas cosas donde no hay acuerdo, en realidad el acuerdo nunca fue, porque esas no eran las condiciones. Se trataría de una simple reforma, probablemente. Claro, completamente. Podríamos reformar perfectamente la de 1980. Claro, entonces por eso hay que estar muy pendiente de qué dice esa comisión técnica. Primero ya y después. Gonza, primero que nada, muchas gracias por la explicación que has hecho sobre la Constitución y me acaba de surgir una duda. Ya, ocurre todo el proceso constituyente, se aprueba que queremos una nueva Constitución, se redacta y todo. Si en el plebiscito de salida gana el no, ¿qué es lo que va a ocurrir en ese caso? ¿Se va a volver a tratar de cambiar la Constitución o vamos a volver a la de Pinochet? Tampoco estamos claros. Tampoco se ha dicho bien qué va a pasar. Pero en principio, quiero ser optimista y decir que se va a intentar como cambiar algo, pero como en un plebiscito y el pueblo dijo que no, deberíamos volver a la de 1980 y la de 1980 queda pero ratificada. Por eso es importante ir a votar. 2020, todos votemos. Todos. Primero, quería agradecer tanto a ti como a Fabiana por la idea. Encuentro que acá, sobre todo en Curacautín, sirve mucho este tipo de cosas. Y segundo, quería saber más o menos como tu experiencia, donde vives en Santiago y he visto que te vas a manifestar y todo, y también que saliste herido. Entonces me gustaría saber cómo es el estar allá, cómo es la represión policial, porque sabemos que la tele miente y nos muestra cómo es realmente allá. Entonces, ¿qué has visto allá? ¿Cómo es? Es fuerte, es muy fuerte. Bueno, cuando me llegó el perdigón en la mano, estaba tranquilamente con mucha gente como cantando, gritando y de repente, ¡pum!, policía por todas partes. Bueno, más o menos acá está un poco lo de la experiencia, como que quise ponerlo para no explicarlo yo como personalmente, pero ha sido muy complicado. Como sale luego abajo de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, es una organización autoconvocada por nosotros como estudiantes de la facultad para ofrecer asistencia jurídica a personas que hayan sido detenidas ilegalmente o personas que hayan sido heridas en contexto de protesta pacífica. Hasta la fecha tenemos 1.706 personas lesionadas, muchas denuncias hechas, denuncias por golpes de agentes del Estado, denuncias por bombas lacrimógenas, por perdigones. Hemos visto también denuncias por violaciones, por abusos sexuales. Y no solamente a gente mayores de edad, sino que también se han visto menores de edad como víctimas de violencia estatal. Entonces, creo que si bien la situación en Santiago es compleja, en otras partes no lo es tanto menos, sino que creo que es más o menos generalizado en el territorio. Y una situación que también nos tiene que mover, como ninguna de esas situaciones puede quedar impune y se debe hacer justicia
justicia por cada uno de esos casos que están ahí. Y eso también es otra de las motivaciones que nos deben mover más allá de la Constitución, también como que no queden ahí impunes y que se reparen a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Yo hacer una consulta con relación a los derechos humanos. Entiendo de que, bueno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos es un ente que parte del gobierno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sí. Pero los derechos humanos en sí, ¿qué corte, qué institución, qué ente internacional lo puede evaluar, lo puede juzgar de cierta manera, o solamente queda a la moral o a las leyes de cada país? Lo que pasa es que los derechos humanos son, ¿cómo explicarlo?, un instrumento elaborado por las distintas naciones cuando sucedió todo el tema en los contextos de las guerras mundiales, para evitar que se volviera a caer más o menos en lo mismo, en los distintos atropellos a las personas, ya sea por las condiciones que fueren. Los derechos humanos están consagrados en instrumentos como la Convención Internacional de los Derechos Humanos, de la ONU, en la Convención de la... no me acuerdo bien de los nombres técnicos, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos también, etc. Básicamente, el fin de los derechos humanos es distinto al de los derechos fundamentales del Estado, que es lo que más o menos decía antes. El fin último de los derechos humanos es evitar que el Estado use su fuerza para violar derechos que son inherentes a las personas por el solo hecho de ser personas. Básicamente es evitar atropellos de un ente poderoso versus un individuo pequeño que somos nosotros. Y por eso existen los derechos humanos, y se ha dicho que tienen un rango hasta supraconstitucional, es decir, que todo lo que está en la Constitución tiene que someterse a los derechos humanos por ser parte de la comunidad internacional y por la importancia que tienen. Porque una cosa es que nosotros seamos ciudadanos y tengamos derechos fundamentales que el Estado nos tiene que respetar y resguardar, pero otra cosa es que nosotros somos personas humanas. Y nosotros como personas humanas tenemos dignidad y tenemos un montón de otros derechos que no nos pueden atropellar bajo ninguna circunstancia, razón o motivo. Razón por la cual también la nueva Constitución no podría decir, por ejemplo, ya en esta Constitución vamos a volver a discriminar a los negros. Si eso lo quiere todo el pueblo, bueno, lo querrá todo el pueblo, pero es un límite de los derechos humanos que también tiene que respetarse por parte de la comunidad internacional. Claro, entiendo el fin de los derechos humanos, pero no, por ejemplo la ONU no puede ser resolutiva, ya en una corte internacional, porque claramente en Chile se han visto vulnerados los derechos humanos, pero no hay algo como resolutivo que diga, oye, sí, el Estado tiene responsabilidad en esto y se hace una sentencia, por ejemplo. Bueno, existe por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, hace muy pocos días varios agentes de la sociedad civil, de las organizaciones autónomas y del Estado fueron a una asamblea pública que se hizo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos contempla muchas instancias de resolución de los problemas que tienen que ver con violaciones de derechos humanos antes de llegar a la Corte propiamente tal. Entonces, por lo mismo, como que en esa asamblea se expusieron muchos argumentos donde, no sé, pues, hubo representantes de la Defensoría Jurídica, del INDH, salió la argumentación de la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, y de representantes del Estado, donde todos justifican más o menos como, uno, cómo hemos llegado a esta información, mientras que el Estado dice como por qué estamos reprimiendo como estamos reprimiendo. Entonces la idea es que esa comisión primero hace ciertas como recomendaciones que, de no ser cumplidas por el Estado, ya ameritan a llevar al Estado como demandado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si es que no, a la Corte Penal Internacional, que es otra también Corte Internacional a la cual nosotros nos sujetamos a partir del Estatuto de Roma. Y una segunda cosa y última, que más una apreciación que me pregunté, y creo que lo que me da temor de todo esto, de esta nueva asamblea constituyente o convención constituyente, es claro la metodología, el mecanismo. Sabemos que puede ser mixta o que puede ser asamblea, o convención, perdón. Pero ¿cómo se va a hacer? Ese es el miedo que da, porque sí. Yo avalo algo, que se haga una nueva constitución, pero ¿quiénes la van a construir? ¿Quiénes la van a hacer? Me pongo en el peor de los casos, por decir, se vota que sí, se vota el plebiscito, hacemos una nueva constitución. Pero después en estos pactos, en estas reuniones de paz que tiene el Parlamento con el Ejecutivo, llega y dicen, ya, pero el sistema de elección va a ser el mismo que se usa para los diputados o para los alcaldes, por supuesto, y van a participar mayormente los partidos políticos.
O sea, no me extrañaría, por ejemplo, ver a Chaín creándose para... ¿Por qué no? Porque hasta el momento es presidente del partido. Entonces yo creo que tiene todo el derecho y el ánimo de participar a lo mejor de una convención constituyente. Entonces, pero ese miedo de votar que sí, entiendo el votar no a la Constitución sería un retroceso y validar la Constitución actual, pero también el votar que sí es votar por algo que no sabemos cómo se va a hacer. Yo creo que hay que esperar primero que todo, quiero decir, a lo que diga la comisión técnica con las bases del proceso constituyente. Eso es antes del plebiscito. Eso tiene que ser antes del plebiscito, para que nosotros podamos, como ciudadanos, estar pendientes de eso y en caso de se le va a presentar. ¿Hay algún plazo para eso? La comisión Lo desconozco. o sea, la define en este viernes, creo. Estaban en los viernes para definir la comisión. Pero al menos el acuerdo como tal no tiene un plazo para la comisión técnica. Hay que pedir una toma. Sí, ¿qué sucedería si con nuestra constitución, si se aprueba el TPP-11, que pareciera ser que está sobre nuestra constitución? El tema del TPP-11 igual es complejo, es muy complejo. Lo que pasa es que el TPP-11 implica un montón de, ¿cómo decirlo? Como de límites al Estado en tanto es parte de contratos internacionales con partes del mundo. Pero va a estar sobre nuestra constitucionalidad. No lo estaría, pero es que es muy complicado. No lo sabría explicar porque tampoco leí el TPP-11, son miles de páginas. Sí sería una complicación completamente. ¿Por qué? Lo desconozco con certeza, quiero decir. Pero se puede en esta nueva constitución que vamos a tener ponerle los atajos, porque este TPP-11 está durmiendo por lo pronto. Claro, está ahí, pero en cualquier momento puede salir. Está durmiendo gracias a las protestas que ahora como el país. Por eso, pero no podía reunir a votar. Pero está ahí. También está ese miedo. Claro, también sería la misma duda que Román. ¿Qué pasa si se aprueba ese tratado a puerta cerrada? Porque la Constitución faculta al presidente para no informar a la comunidad acerca de eso. ¿Y si se vota? Porque ahí, bueno, nosotros tuvimos un taller, por eso tenemos la inquietud. Tuvimos un taller acerca de ese tratado y claro, y harto de los acuerdos internacionales a los cuales se suscribiría el país están por sobre la Constitución. Claro. En principio no debería impedir un proceso constituyente, pero sí debería implicar como algunos límites a qué es lo que se establece y qué es lo que no se establece. ¿Cuáles son esos límites? Me disculpo porque no los conozco, pero yo creo que va a ser algo que voy a llegar a comentar en Santiago para que veamos como más o menos qué sucede ahí. Este es un tratado internacional como un tratado de límites, como que tiene la misma jerarquía que un tratado sobre otras materias con otros países, ya sea vecinos o... Lo que pasa es que la discusión con los tratados internacionales se da por cuanto en Chile al menos se reconoce como por rango supraconstitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, según el artículo 5 de la Constitución, justamente. ¿Qué pasa con otros tratados internacionales? Es totalmente discutible, pero según yo no debería tener ese mismo rango porque no trata de derechos internacionales. O sea, de derechos humanos, quiero decir, sino que trata más bien de contratos internacionales que tienen relevancia con el decreto de ley 2390, por ahí vamos. Pero lo pregunto porque la Constitución, los tratados tienen se tiene que respetar esos tratados de la Constitución también. Como que están por sobre también la propia Constitución de esos tratados. Los de derechos humanos. Los de derechos humanos. Pero la Constitución no se está todavía, la nueva Constitución todavía no se escribe. Probablemente, si fuese aprobado el TPP-11 antes, lo van a tratar de respetar. ¿Sí o no? Porque es un tratado adquirido. Yo creo que sí. Lo que pasa es que no conozco el contenido del TPP-11, entonces no sé qué afecta, qué no afecta. Por lo mismo deberíamos, yo mismo como que me comprometo a informarme sobre qué dice el TPP-11, creo que debería ser un compromiso de todos los que estamos acá, de ver qué es lo que dice el TPP-11 y por qué sería un problema para una nueva constitución. Cosa de no quedarnos con el puro argumento ya, si se aprueba el TPP-11, fuera de la nueva constitución. Cosa de no quedarnos con ese puro post de Facebook que lo dice. Ir más allá e informarnos. Yo lo conozco, voy a intentar leer sobre eso.
es importante que le aclare a los demás que el derecho internacional no es vinculante en la medida que no hay cómo hacerlo efectivo, no es coercitivo. Eso es lo Es una falencia que desde siempre se le ha criticado al derecho internacional porque, por ejemplo, con el fallo de La Haya, ¿qué pasa si Chile no lo cumple? ¿Cuál es el castigo que recibe Chile si no cumple el fallo de La Haya? La crítica internacional, el desprestigio internacional, pero si Chile no quiere ceder su soberanía o sus límites territoriales, en la práctica no pasa nada más allá de la desvinculación, por ejemplo, del Tratado de Roma. En la práctica quiero decir que aunque Chile firme el TPP-11 y sea, la Constitución exige que sea ratificado por Chile, eso significa que el presidente puede suscribir un tratado internacional y puede llevarlo al Congreso Nacional y este sea ratificado, ¿cierto? Si esto llegara a pasar, no impide en ningún caso que, y lo digo categóricamente, que se pueda llevar adelante un proceso constitucional, porque nunca las normas internacionales han sido más importantes que el derecho interno. De hecho, eso es un principio transversal. Por eso que hay tratados internacionales que chocan con nuestro derecho interno y se sigue aplicando nuestro derecho interno. Y por eso hemos sido condenados. Hemos sido condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en el caso Atala. ¿Se acuerdan ustedes? La jueza que quiso adoptar, que era de quiso adoptar, pero que ella tenía una condición sexual distinta. La Corte Suprema chilena, año 2009-2010, le negó el derecho a poder adoptar. Y la Corte, ¿qué es lo que hace? Interamericana de Derecho condena a Chile 8 o 9 años después por eso y le dice tiene que reformar su derecho interno. Y aquí estamos. Han pasado 4 años más y no ha pasado. Esa es la fuerza del derecho internacional. Pero ese sistema del derecho internacional es muy discutible, muy discutible. Son como palabras de buena crianza. ¿Cómo para la buena convivencia de los estados? Yo tengo una duda. Yo creo que en esta ya cerramos igual para que... Que igual nosotros hemos estado hablando así como pinceladas sobre el tema del TPP-11 y se mencionó en un momento que los países involucrados como que objetaron ciertos temas, pero Chile no objetó nada, o sea, prácticamente a Chile le pareció todo maravilloso. Desde mi inocencia, por así decirlo, me cae la duda por qué no se objetó nada. O sea, hay muchas cosas que realmente nos afectan como ciudadanos y bueno, lo digo desde mi inocencia porque se sabe que está obviamente más que claro. Puede ser muchos factores. Estoy tratando de generar ya como que no, la Constitución no se nos permite, qué sé yo, un justificativo, porque realmente... Puede ser de todo, desde como la ignorancia de los que leyeron el texto y no lo leyeron completo, hasta que efectivamente como querían, así como ya, esto me parece y listo, déjame pasar. Tengo entendido que se contrató por el taller que aludí hace un momento atrás, que sí, el país contrató como un asesor para que pudiera analizar en profundidad y dar su opinión. Pero creo que tampoco, o sea, claro que objetó un montón de puntos del tratado, pero no se aprobó igual en la Cámara. No, sí, por eso el tema del TPP-11 hay que verlo bien. No es el único tratado en esa materia en nuestro país, no es el único, pero sí es importante como para todo lo que está pasando porque es parte de la coyuntura, es contingente. Entonces hay que ponerle ojo. Así que... Ya la última. Tú mencionaste el Tribunal Constitucional. Sí. En una nueva constitución en un hoja en blanco es importante que haya un Tribunal Constitucional o el problema o sea, lo mal que él lo ha hecho, el problema de la conformación constituida. A ver, una cosa es como si es importante que esté o no esté. Hay quienes dicen que sí, quienes dicen que no. Porque el tema de la constitucionalidad de las leyes como que igual es un tema importante que en Chile se ha venido haciendo desde miles de años. Antes esa función la tenía la Corte Suprema. La Corte Suprema. Luego de eso pasó al Tribunal Constitucional y hemos estado peleando por la integración de ellos y todo eso tiene que ver mucho con la ley orgánica constitucional. Yo creo que si no se deja, tendría que ser parte de esa ley orgánica constitucional. Va a depender todo de lo que digan los asambleístas, si dicen que sí a tener un tribunal constitucional de la Constitución o a dejarlo como una institución no de ese nivel, sino
ya más bien legal. Igual en el derecho comparado, como que la regla general es que sí existe, pues el derecho Claro. constitucional en la mayoría de las constituciones. Es normal que exista. Así que eso, les agradezco mucho por la asistencia. Quiero decir una palabra de parte de los dos. Queremos agradecerles por su asistencia. Nosotros esperábamos, la verdad, que viniera menos gente, así que estamos muy contentos de que hayan participado. También queremos hacer hincapié en el hecho de que no se siga diciendo eso de que no importa por quién vote, no importa que no vaya a votar, porque igual nos van a hacer daño o se van a aprovechar de nosotros. Nos van a seguir cagando. Exacto. Que se inculque, que ustedes como adultos inculquen a sus sobrinos, a su hijo, a sus nietos, que sí es importante votar, que sí es importante participar, y aunque no sé, yo creo que los políticos nunca van a tener un discurso que nos agrade totalmente, ¿ya? Pero sí podemos llegar a tener un acuerdo con ellos y de a poco hacer un cambio social, porque no es algo que se haga de un año a otro o de un mes a otro. Estos son cambios que demoran décadas, hasta siglos, ¿ya? Por lo mismo queremos agradecerles y eso, verdad, el otro le aviso, y probablemente vamos a seguir haciendo este tipo de talleres más en el verano, si es que Gonzalo viene a Buragatina, así que estén atentos por favor, porque vamos a estar siempre por redes sociales dando estos avisos. Lo otro es que ella, que es Laura Tavilo, ha ido constantemente a las protestas de Temuco, y en una de esas protestas un amigo de ella sufrió el impacto de una lacrimógena en su pierna. Entonces ella, al llevarlo a estos como puntos de primer auxilio, les pidieron a ellos que si podían juntar algodón, mascarillas, gasas, cosas para hacer las curaciones, ¿ya? En el caso de que ustedes tuvieran esa disponibilidad para poder juntar estas cosas, las pueden llevar a Serrano 35, que es la casa donde vive Laura, ¿ya? Está acá al lado de la COPEC, así que si alguien tiene la intención puede acercarse ahí y luego ella les llevaría a Temuco. La gente de primeros auxilios agradece totalmente cada vez que les hacen donaciones de insumos, porque la labor que realizan es importantísima en las protestas. Ha habido gente inocente, herida, de gravedad, y gracias a la gente de primeros auxilios han podido como salir bien de esa situación. De hecho, personal, hablo desde mi caso, que me atendí con gente de primeros auxilios cuando me llegó un disparo, y siempre les agradeceré caleta por esa pega. Entonces, quienes tuvieran la posibilidad o la disponibilidad o la intención de donar insumos, desde ya puedo decirles que la gente de los distintos grupos de primeros auxilios se lo van a agradecer completamente. Algo cortito, con respecto a eso también, nosotros el domingo vamos a estar participando de un cabildo en Temuco, un cabildo abierto a toda la comunidad, y como Buragatina ha estado presente con los contactos y todo, nos invitaron como cabildo comunal, por así decirlo. Y también se hizo mención sobre el tema de indumentaria, de algodón, de todo eso, antiparras. Claro, nosotros también estamos tratando de juntar eso, igual le vamos a pasar un aviso por redes sociales, pero también otro punto como para que vayan a dejar las cosas, el sábado vamos a estar a las 10 de la mañana en la municipalidad, que es un espacio que se nos habilitó también para hacer conversatorio. En el auditorio de la municipalidad igual vamos a estar recibiendo todo esto, esta indumentaria. Eso, participemos, no le perdamos el miedo a la política ya no es un tabú.